Hola, hoy vamos a hablar del desempleo y migración. ¿Qué es el desempleo y migración? Son todos temas inconectados que afectan a muchas sociedades. Permite ofrecerte algunas reflexiones al respecto. El desempleo son problemas críticos a pesar de los esfuerzos gubernamentales. La brecha entre ricos y pobres persiste, la desigualdad está relacionada en el modelo productivo y manifiesta en la distribución desigualdad de la riqueza y oportunidades. La migración es un reflejo de la falta de oportunidades laborales y la desigualdad salaria. Muchos migrantes buscan mejores condiciones de vida en otros países debido a la falta de empleo, perspectivas en su lugar de origen. Los trabajadores migrantes se enfrentan condiciones laborales precarias, incluyendo el trabajo no remunerado y precarización. La duración de empleo también influye en la migración, migratorios y la falta de empleo puede impulsar la migración dentro del país extranjero. Los graves problemas que están enfrentando las economías subdesarrolladas son bajo o nulo crecimiento económico, altas tasas de desempleo elevado, índice de migración y millones de habitantes en pobreza extrema. El objetivo del presente trabajo fue analizar el desempleo, la migración y la pobreza. El desempleo es uno de los problemas de la economía. El proyecto abandonado de las causas fundamentales de la migración irregular tiene por objetivo vincular a los guatemaltecos en oportunidades y de ese modo contribuir a la reducción de los flujos migratorios irregulares. Reconocen que las causas específicas de la migración irregular varias entre comunidades y grupos de población, por lo primordial entender esas causas en cada contexto, con miras o fórmulas respuestas adecuadas. En este sentido, el proyecto implementa un mecanismo dinámico de subsidión para apoyar a la organización de la sociedad civil que abordan los factores identificados que proporcionan la migración irregular, enmarcado en tres ámbitos: prosperidad, desigualdad y estabilidad, economía, gobernanza y calidad de vida, seguridad ciudadana, derechos y reconciliación. El proyecto implementa proyectos fundamentales en un análisis detallado de las comunidades afectadas y de los factores específicos que proporcionan la migración irregular de sus miembros. Por consiguiente, dichas actividades son ejecutadas principalmente por organizaciones locales en fuentes vehículos comunitarios y vasta experiencia en el nivel local. Guatemala tiene una larga historia de migración regular. Debido a la violencia e inestabilidad política, la falta de oportunidades económicas, los abusos y desigualdades en materia de derechos humanos, el cambio climático y los desastres naturales, Guatemala es un país de origen, tránsito y retorno para miles de migrantes cada año. Movimientos transfronterizos irregulares son peligrosos y costosos, y quienes toman en este camino corren un mayor riesgo de convertirse en víctima de trata de personas, maltrato, así como explotación sexual y en otros tipos. La decisión de emigrar de forma irregular suele ser productiva de múltiples factores y la interacción entre ellos. Los guatemaltecos señalan la mayoría la falta de oportunidades. El análisis cruzado de datos revela variables adicionales que se correlacionan con la migración irregular, como la victimización por delincuencia o corrupción y la inseguridad alimentaria. El desempleo en Guatemala es uno de los factores que afectan el sustento económico y por lo tanto es un desarrollo familiar adecuado. Este problema puede derivarse de diversas causas, como no tener un grado académico adecuado o no elaborar correctamente una hoja de vida. El desempleo es un problema crítico que afecta a las sociedades de todo el mundo con amplias implicaciones por tanto los individuos como las economías. Este complejo reto viene derivado de diversas causas y tiene profundas consecuencias. Las fluctuaciones económicas contribuyen en gran medida al desempleo.
que actúa como barómetro de la salud de un mercado laboral. Durante los periodos de recesión económica, las empresas se enfrentan en un descenso de los beneficios, una reducción del gasto de los consumidores y a menudo una disminución de los mercados. Esto puede dar lugar a medidas de recortes de costes como despidos o congelación de la contratación, ya que las empresas se esfuerzan por mantener una estabilidad financiera. Por el contrario, en épocas de crecimiento o expansión económica, el aumento de la demanda de bienes y servicios suele conducir a una creación de empleo, ya que las empresas necesitan más mano de obra para satisfacer la demanda de los consumidores. Estos cambios cíclicos influyen directamente en la tasa de empleo, por lo que fluctuaciones económicas son factores fundamentales en el ascenso y descenso de los niveles de empleo. La falta de oportunidades, la violencia, el escaso acceso a servicios, a una educación y de calidad y la reunificación familiar afecta la vida de niñas y niños y adolescentes. Esto les obliga a tomar la difícil decisión de dejar sus países de origen en busca de un futuro mejor. En muchos casos, los niños transitan solo hacia la frontera de México y Estados Unidos. Los niños y niñas migrantes se vulnerables o situaciones que puedan violentar sus derechos como ser detenidos, estar expuestos al crimen organizado o al tráfico de personas, sufrir violencia sexual y discriminación, pasar hambre y frío, no tener acceso a servicios de salud. Los niños y niñas migrantes corren el riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto, de padecer enfermedades sin tener acceso a servicios de salud, de ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otros tipos de violencia y discriminación por parte de la población de los lugares que todo atraviesan. Todas estas situaciones tienen graves consecuencias para su salud mental y su bienestar. Las principales causas del desempleo abarcan factores como el salario mínimo, la tecnología, la calificación de la población, crisis económicas y desastres naturales. Entre los principales motivos están la búsqueda de las oportunidades laborales, teniendo en cuenta la demanda de la fuerza de trabajo poco calificada en los países desarrollados, y el efecto de la globalización sobre el aumento de la fuerza de trabajo que busca una mayor remuneración en los países desarrollados. La migración demográfica y economía está relacionada con las normas laborales deficientes, las tasas altas de desempleo y la salud general de la economía de un país. Los factores de atracción incluyen salarios más altos, mejores oportunidades de empleo, un nivel de vida más alto y oportunidades educativas. Una de las principales formas de integrar con éxito a las personas migrantes a la economía de un país y así aprovechar las contribuciones que tienen para ofrecer es incluyéndolos en el mercado laboral. Sin embargo, esta inclusión no debe producirse a través de cualquier tipo de empleo, sino en ocupaciones que sean acordes a sus calificaciones y en sectores que le ofrezcan oportunidades de movilidad laboral ascendente. A pesar de esto, los migrantes suelen encontrar obstáculos para acceder a un empleo digno conforme a sus calificaciones y aspiraciones, lo cual registra sus posibilidades de integración y imposibilidad de ingresar rápidamente al mercado de trabajo y obtener un empleo. Puede tener efectos negativos en la vida del resto de los emigrantes recién llegados. Para entender los niveles de la integración de la población migrante en América Latina y en el Caribe, junto al OCDE y PNUD, publicamos el informe En qué situación están los migrantes en América Latina y el Caribe. Mapeo
de la integración socioeconómica, en el cual analizamos 41 indicadores socioeconómicos en 12 países sobre temas como las características de los hogares migrantes, la educación del empleo y las confecciones de vivienda, junto con indicadores de género para reconocer la brecha entre hombres y mujeres migrantes y de estas respecto de la población local. Las personas migrantes del mundo del trabajo de los países. La mayoría de las personas migrantes en América y el Caribe tienen un empleo, y en los 12 países de análisis de este informe, el promedio de 1 de cada 20 trabajadores son extranjeros. Las características del análisis de la situación laboral de las personas migrantes es que, comparar las tasas de empleo y desempleo, encontramos que es más probable que tengan empleo los emigrantes que los nativos. Los graves problemas que están enfrentando las economías subdesarrolladas con bajo o nulo crecimiento económico, altas tasas de desempleo elevado, índice de migración y millones de habitantes en pobreza extrema. El objetivo del presente trabajo fue el desempleo de la migración. El desempleo es uno de los problemas de la economía. Le sigue la migración y la pobreza extrema, debido al incremento del desempleo y los bajos salarios que tiene el país, estimulan a las personas a emigrar. La tasa de desempleo de los migrantes aproximadamente provocando una fuerte disminución en las remesas, lo que trae como consecuencia una baja en los ingresos de las familias que viven en dichas transferencias, ocasionando que se agudice la pobreza en el país. Palabras clave: desempleo, migración, pobreza, remesas e ingreso. Migrantes irregulares en tránsito, y en Guatemala no ha sido la excepción. Durante el 2022, el flujo de migrantes en tránsito que pasó por la selva de Panamá se incrementó comparada con el 2021. En este efecto también se empezó a presentar en la frontera sur de Estados Unidos, en donde el incremento de aprehensiones aumentó drásticamente comparado con el año anterior, y como respuesta a esto, Estados Unidos ha implicado el título de 42 para expulsar de forma expedita a esta población. En el caso de Guatemala, se ha observado que las personas migrantes en tránsito se han concentrado en la frontera con Honduras y en la ciudad de Guatemala, y como resultado se ha habilitado albergues temporales para brindar la asistencia humanitaria a los que han sobrepasado su capacidad en la atención de esta población. En diciembre se pudo observar que el flujo de personas migrantes en tránsito ha aumentado levemente en consecuencia a la noticia de la suspensión del título 42 el 21 de diciembre, de acuerdo con información de albergue ubicado en Esquipulas, frontera con Honduras, en donde por ejemplo, más de 1,200 venezolanos fueron atendidos durante el mes de diciembre, y continúa con el flujo alto a haitianos y cubanos. Guatemala tiene una larga historia de migración regular e irregular a Estados Unidos, Canadá y México. Debido a la violencia e inestabilidad política, le falta oportunidades económicas, como los abusos y desigualdades en materia de derechos humanos, en el cambio climático y los desastres naturales. Guatemala es un país de origen, tránsito y retorno para miles de migrantes de cada año. Entre 2015 y 2020, más de 50,000 fueron retornados involuntariamente a Guatemala desde Estados Unidos y México. Los movimientos transfronterizos irregulares son peligrosos y costosos, y quienes toman ese camino corren un mayor riesgo de convertirse en víctimas de trata de personas, maltrato, así como explotación sexual y otros tipos.
La decisión de emigrar de forma irregular suele ser producto de múltiples factores de la interacción. Entre ellos, los guatemaltecos señalan mayormente falta de oportunidades económicas como el principal factor que explica su intención de emigrar, seguido de la violencia y motivos familiares. Reunificación de análisis cruzado de datos revela variables adicionales que se correlacionan con la migración irregular, como victimización por delincuencia, por corrupción y la seguridad alimentaria. El desempleo es consecuencia de un conjunto de medidas cerradas por parte del Estado que en su mayoría afectan al sector empresarial y de manufactura. Las legislaciones, tanto políticas, económicas y sociales, deben impulsar el crecimiento económico de un sector y de un país en general. En Guatemala, el desempleo es uno de los factores que afectan el sustento económico y por tanto es un desarrollo familiar adecuado. Este problema puede derivarse de diversas, como no tener un grado académico adecuado o no colaborar correctamente de una hoja de vida. La posibilidad de empleo para jóvenes construyen un grupo para particular dificultad para entrar al mercado de trabajo en Guatemala. Las evidencias en este respecto son múltiples y conllevan que los jóvenes no tomen experiencia. Uno de los pocos programas que el Ministerio de Desarrollo Social tiene al ojo al público de cómo buscan mitigar el desempleo ha sido un programa llamado Beca Social Primer Empleo, en el cual mueve la integración del mercado laboral formal de adolescentes y jóvenes entre los 18 y 25 años de áreas urbanas y rurales que están situados en la pobreza extrema, pobreza o desempleo. Las posibilidades de soluciones para el problema son actualizar la legislación laboral para enfocar en nuevas formas de trabajo, crear una estrategia nacional para mejorar competencias de personas desempleadas, fomentar el empresarialismo, integrar zonas rurales a tecnología, reducir costos de energía, entre otros. La migración se considera de hecho uno de los motores de la recuperación económica en los países receptores. Sin embargo, en países de origen como Guatemala, las empresas se enfrentan a retos cada vez mayores. Ese fenómeno migratorio está produciendo un bache en el mercado laboral, no solo de Guatemala, sino también de otros países centroamericanos. Según cifras sociales, casi 86,000 migrantes fueron registrados por las autoridades de USA. Solo en los primeros 4 meses de 2023, miles de millones de remesas extranjeras vuelven al país cada año procedentes de los migrantes. Año pasado fueron 18,000 millones de dólares estadounidenses. Una de las principales formas de integrar con éxito a las personas migrantes a la economía de un país y así aprovechar las contribuciones que tienen para ofrecer es incluyéndolos en el mercado laboral. Sin embargo, esta conclusión no debe producirse a través de cualquier tipo de empleo, sino en ocupaciones que sean acordes a sus calificaciones y en sectores que les ofrezcan oportunidades de movilidad, labores ascendentes. A pesar de todo esto, los emigrantes suelen encontrar obstáculos para acceder a un empleo digno conforme a sus calificaciones y aspiraciones, por lo cual registran sus posibilidades de integrar y reduce sus contribuciones económicas. Además, la integración puede llevar los años y la imposibilidad de ingresar rápidamente al mercado de trabajo y obtener un empleo puede tener efectos negativos en la vida del resto de los emigrantes recién llegados. Para entender los niveles de integración de población migrante en América Latina y en el Caribe, junto a OCDE y PNUD, publicamos el informe Las personas emigrantes en el mundo del trabajo de los países de América. La mayoría de las personas migrantes es América Caribe, tiene un empleo y en 12 países de análisis en este informe. El desempleo y la migración en la década de los 1970 es el que el mundo alcanzó de la mayor cantidad de trabajadores productivos y salarios, cerca de 110 millones de obreros industriales solo en países desarrollados. A partir de ahí, su magnitud crece clara e interrumpidamente. En la actualidad de 2003 se alcanzó
el récord histórico con el mayor desempleo, que fue de 186 millones de cada 100 nuevos que opuestos trabajadores se crean hoy en el mundo, y 82 pertenecen al sector productivo como áreas de anatología y artimedia. Cuando hablamos de migración nos referimos al desplazamiento de la población humana desde el origen usual a un nuevo destino permanente en donde nuevamente establecen un hogar. La humanidad se ha acostumbrado desde tiempos antiguos que siempre ha sido grupos que por una u otra razón abandonan su lugar de residencia para fundar nuevos poblados o unirse a los que ya existen. Esto es lo que significa migración y desempleo. Muchas gracias.